Yo recuerdo muy bien esas pláticas que a mis 12, 13, 14 años, 15 años tenía yo con don Luis Echeverría. El físico no me ayudaba, entonces a cada rato me detenía la Federal de Seguridad, que porque era espía, que porque era no sé qué, era no sé cuánto. Yo siempre tengo un compromiso con quien me contrata de ganar la elección. Soy muy ruda, soy muy dura, sí, quizás son mis orígenes alemanes. Conmigo es un tema de orden y disciplina, y eso es lo que en una campaña cuesta mucho trabajo. Y de repente veo a un tipo enfrente de mí con un cuerno de chivo, a otro güey acá, me bajan la cámara de la computadora y dije, no, pues ya me cargó la tía de los muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de La Guarida del Encuestripador. Vamos a diseccionar, como siempre, los personajes de la consultoría política en este país. Y no se puede hablar de consultoría política sin hablar de la maestra, Gisela Rubach. Una institución que está más activa que nunca, que conoce pasado, presente y nos hablará del futuro de la consultoría en este país, y que para mí es un honor que me haya acompañado en la guarida del encuestripador, y le vamos a sacar verdades ocultas de lo que le ha tocado vivir en esto. Gisela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Rodrigo, un gran gusto verte después de algunos años que no nos veíamos, pero mucho gusto y gracias por la invitación. No, ¿qué nos vimos la última vez en Campeche, no? En Campeche, en una batalla donde nadie nos creía. Nadie nos cree ni nos hicieron caso, ¿verdad? No. Qué difícil es eso. Puedo empezar por esa pregunta. Fíjate que me gusta porque lo traigo en la cabeza. Nosotros muchas veces nos contratan para saber qué piensa la gente, qué les tenemos que decir, cómo hay que convencerlos de hacer algo, de ir a votar por alguien. ¿Será que los más difíciles de convencer son los clientes? Normalmente, y más si tienes clientes que ya han tenido varios procesos electorales, que han ganado elecciones, que les cuesta mucho trabajo entender que no hay dos elecciones iguales y que sobre todo estos últimos, yo te diría 10 años, los cambios han sido verdaderamente impresionantes, donde lo que hiciste en una campaña 3 años antes o 6 años antes, ahorita ya no sirve. Aunque sea el mismo territorio. Aunque sea el mismo territorio. Es distinto. Y luego además sale no solo el cliente, que como ya ganó alguna elección, ya siente que ya sabe todo, sino luego nos sale la esposa o esposo del cliente, o los amigos, o su sobrino que le sabe al Facebook, ¿no? Entonces, sí o no, que es bien difícil, o más difícil a veces convencer al equipo, al cliente, que a los propios electores. Yo te diría que muchas veces, y me ha tocado a mí en lo personal, pierdo más tiempo en el tema de los equipos que lo que hay que hacer afuera en las campañas. Tengo candidatos también que muchas veces están más ocupados con lo que está haciendo la competencia que ellos en enfocarse en su campaña, en caminar, en tocar a la gente, hablar con la gente, estar cerca de la gente y demás. O sea, pero ha evolucionado y yo te diría, ya vivimos muchas cosas en esta elección presidencial en México. Estamos viendo qué están haciendo en Estados Unidos ahora entre Trump y Kamala, que la elección será el 5 de noviembre. Y como siempre nos gusta copiar lo que hacen los gringos, pues estamos viendo qué están haciendo, pues para aterrizarlo en las pocas campañas que habrá el año que entra, que serán 2 de alcaldías, una en mi estado, en Veracruz, y pues otra vez en el 27, me parece que tenemos 16 gubernaturas o una cosa así, más sí, la renovación de toda la Cámara de Diputados, más alcaldías pues prácticamente en todos los estados. Y ahí seguramente estaremos aplicando muchas de las cosas que están haciendo en Estados Unidos en esta campaña, sobre todo con este gran tema del uso de la inteligencia artificial. Y el uso de la inteligencia artificial con todo el tema de las fake news y deepfakes y demás, pues en las campañas, donde vemos spots
y estamos viendo spots que no sabemos si son de carne y hueso grabados por los candidatos o fueron hechos con inteligencia artificial. No, y la van a usar para bien, como todo, y para mal. Ahorita vamos a regresar. Me gustaría que nos explicaras tú cómo ves, digamos, el diagrama de la consultoría política. Es decir, si la estrategia va por delante o ya no. Hay quien dice, no, ya no, que ya no debe haber estrategia. Ya cada quien debe hacer. Sí, ahorita le vamos a entrar a eso, pero me encantaría saber en qué momento te echaste a perder, Gisela, y decidiste dedicarte a la política y a la consultoría y a esta mala vida que trae muchas satisfacciones, pero también trae una vida de muchísimo tensión, estrés. Pues mira, a mí la política siempre me llamó la atención. Yo llegué a la Ciudad de México cuando tenía 12 años y llegué al colegio alemán. Y pues obviamente me tocaron de compañeros en mi clase, pues hijos de entonces secretarios que después fueron presidentes de México. Y como que los papás siempre me adoptaron, como que me veían, me decían la veracruzana, pues 12 años, mal hablada, todo lo arreglaba a golpes, para todo me peleaba. Y empecé desde los 12 años a convivir en ese mundo de en ese mundo de la política, y me llamaba la atención y era yo bien preguntona. Entonces, bueno, pues yo recuerdo muy bien esas pláticas que a mis 12, 13, 14 años, 15 años tenía yo con don Luis Echeverría o con el licenciado López Portillo. ¿Cómo? A ver, espérate tantito, ¿no? Lo dices así como normal. O sea, Luis Echeverría y López Portillo tal vez sean los dos presidentes más, digamos, mediáticos que tuvo este país, ¿no? O sea, Luis Echeverría... Yo te diría mediáticos cada uno en su estilo y su forma, pero... O sea, ¿cómo estuviste ahí? Porque eran mis compañeros, sus hijos. Y entonces de lunes a viernes, pues, a mí me invitaban a su casa uno o el otro, ahí comía yo, y demás. Entonces, pues como compañeros, pues, y cuando yo llego a México, don Luis Echeverría, pues era el secretario de Gobernación. Entonces, bueno, se fue dando eso y a mí siempre llamándome la atención, sobre todo de esa parte que es el poder y qué se puede hacer con el poder, ¿no? Yo recuerdo muy bien una plática con el licenciado López Portillo ya como presidente, de bueno, pues a él le gustaba mucho escribir, le gustaba mucho la poesía, y en una de mis pláticas y en mis preguntas, que por cierto le hice a varios presidentes de qué era el poder, incluso el licenciado Echeverría fue muchos años maestro en mi diplomado del ITAM, en el diplomado de marketing político ejerciendo el poder. Él nos daba exclusivamente la clase de qué era y qué significaba poder. Entonces imagínate tener una clase con un expresidente que, bueno, pues tenía su visión y sus particularidades, ¿no? No, y le tocó, como secretario de Gobernación, le tocó el 68, ¿no? Le tocó el 68, Casi le toca nada. el 71 con el tema, ya siendo él presidente también, o sea... Déjame, a ver si lo puedo decir bien. El expresidente Echeverría le dio en tu diplomado una definición de poder a tus alumnos. Sí, muchos años, muchos años. No, imagínate. Y la clase nos la daba ahí en su casa, que él hizo ahí en San Jerónimo, una réplica de su oficina de Los Pinos, ¿sí? Y que ahí tenía una amiga biblioteca, tenía ahí todos los reconocimientos que le dieron. Acuérdate que él fundó la universidad del Tercer Mundo y demás, todo este centro que era un gran centro de investigación, obviamente tema izquierda y demás, y ahí tomábamos la clase con él. Pues para mí y lo cuento siempre, pues fue un privilegio y un honor, pues de convivir una época de México
pues con los personajes que hicieron la historia desde el poder. Entonces, bueno, pues eso te da una visión. Y un día en una plática con el licenciado López Portillo, hablando precisamente del poder, y yo acababa de leer el libro que editó Manuel Espinosa Iglesias, porque curiosamente Vancomer financió la mayor parte de la exploración del centro histórico. Okay. Recordemos que el centro histórico, bueno, pues era patrimonio de la humanidad, no se podía mover una piedra, no se podía hacer nada. Y llevaban ya como 1 año y medio, 2 años, sobre todo Jan González, el profesor Carlos Jan González, tratando de convencer al presidente López Portillo pues, de que había sacar la historia. Recordemos que López Portillo pues, era un apasionado de la historia de México y de los tiempos precolombinos y demás. Y entonces Espinosa Iglesias le pide al presidente López Portillo que escriba el prólogo de este libro que edita Vancomer, de pues, cómo se redescubrió nuevamente y se dio a conocer toda esta parte del Templo Mayor y demás. Y López Portillo en ese prólogo describe cuál es el momento justo en el que él descubre cuál es el poder de un presidente. Y entonces yo lo leo y en una de las pláticas con él yo le decía, pero presidente, pues ¿cómo que 2 años después viene a descubrir si usted fue secretario de esto, fue secretario del otro, tanto tiempo tan cerca del poder? Me dice, es que no descubres el poder que tiene un presidente hasta que no estás sentado aquí y sabes. Y él lo que puso y escribió en ese prólogo es la descripción de los días y las noches que a él le tomó llevar la decisión de firmar un decreto para que se tumbara todo lo que se tenía que tumbar, sobre todo a un lado de Palacio y a un lado de Catedral y todo lo demás, para que se pudieran hacer las excavaciones y demás. Y entonces él cuenta que pues, le llevó 3 noches y 4 días tomar la decisión y que todas las mañanas se le aparecía el profesor Hank con el decreto. Y claro, el profe Hank era... El profe Hank, que era el jefe de gobierno. Era el regente, se decía en ese momento, ¿no? Quien gobernaba, para las nuevas generaciones, era quien gobernaba la Ciudad de México. Y entonces, pues al 4.º día, pues ya llega con su decreto otra vez el profe. Y en el momento que él está firmando, dice que nada más oye una cosa así como ¡pum! Y volteó a ver al profesor Juan González y dijo, ¿qué pasó? Y entonces el profesor le dijo, las obras han iniciado, presidente. Imagínate eso. Y entonces él ahí describe, y entonces curiosamente, él se da cuenta del poder que tiene con su firma, y al mismo tiempo sale una campaña de un banco, que no me recuerdo cuál banco era, que traía una campaña muy fuerte con el poder de su firma. Y entonces, bueno, eso era lo que a él le llamaba la atención, ¿no? Y entonces, pues, así como esa, tengo muchas anécdotas más, pero... Por ahí sé también que en Veracruz un personaje, que ahorita nos contarás, te dijo que te quería pagar por corregirlo. ¿Es correcto? No por corregirlo, pero tuve una experiencia que realmente... Pues yo te diría, eso marcó mi vida dentro de la consultoría. Y eso fue en enero del 86, híjole, ya es un buen de años, en la campaña de don Fernando Gutiérrez Barrios, que don Fernando pues, otro era personaje, todo un personaje en México. Y él en ese momento era el candidato a la gubernatura de Veracruz. Y entonces yo lo que hacía desde el 83, cuando yo termino mi licenciatura en administración en el ITAM, fue un momento muy difícil en mi vida porque yo tengo que tomar la decisión de divorciarme y todo lo demás. Y
yo era dependiente económica y pues tenía que ver qué hacía. Y por el otro lado, pues yo dije, a nadie le voy a pedir un favor. Y tomé la decisión de, en ese momento de este parteaguas de mi vida, yo me propuse 3 metas. La primera, hacer algo en México que nadie más hiciera. La segunda, ser la mejor. Y la tercera, no tener jefes. Porque para mí hubiera sido muy fácil agarrar el teléfono o pedir una cita y se resolvía mi vida, pero pues... Déjame interrumpirte tantito para poner en contexto esto, porque me estás diciendo esto en una época en donde las mujeres en México, o sea, esto que tú nos estás diciendo, si se lo plantea hoy una mujer, me voy a divorciar, no quiero tener jefes, voy a ser la mejor en algo, pues ya se ve un poco más común que se haga. Pero en esos momentos, Gisela, era impensable, era ¿cómo? Bueno, esta señora, ¿qué está pensando? ¿Cómo va a ser? Fíjate que era impensable pues, para todo mi entorno y todo mi contexto, pero soy hija de alemanes, nacida en México. Y bueno, yo vengo de un pueblo que es Huatusco, Veracruz, y lo que pasaba dentro de mi casa con lo que pasaba afuera en la banqueta, nada tenía que ver. Eran 2 mundos. Y esta parte de convivir con estos 2 mundos, donde, bueno, pues Huatusco en aquella época era un pueblo extremadamente violento, donde tú oías gritos, tamborazos, te tenías que tirar al suelo, esperar que acabaran los gritos, los balazos y demás, y levantar la cabeza. Y cuando tú levantabas la cabeza y veías que había alguien ahí más que no levantaba la cabeza, pues o estaba cadáver o algo le había pasado, ¿no? Bueno, eso era Huatusco en esos años. Y obviamente, pues la escuela, bueno, pues escuela de gobierno, fui a la escuela de gobierno, la escuela primaria Juana de Asbaje. Y entonces era un mundo totalmente diferente, donde todos nos conocíamos, todos teníamos que ver. Cuando yo llego en el 66 a México, pues yo saludaba a todo mundo y yo andaba en el tranvía porque del internado al colegio alemán yo tenía que agarrar mi tranvía Primavera en la avenida Patriotismo y de regreso en Revolución para llegar al colegio alemán en donde ahora es La Salle, en Benjamín Franklin. La Salle en Benjamín Franklin, pero el colegio alemán estaba en Benjamín Gil, okay. la calle de atrás. Okay. Entonces, pues yo saludaba a todo mundo y me acuerdo que todo el mundo se me quedaba viendo y bueno, y esta chiquilla, ¿qué onda, no? O sea, pues, eso que dices, bueno. Pero volviendo a cómo llego a este tema de lo que me acabas de preguntar de este personaje, yo me iba desde que terminé el 83 la carrera, viendo pues, cómo vivía, de qué vivía y demás. Como yo empecé en el 66, estar tan cerca del poder, pues yo veía, yo decía, no, pues sí, se pueden hacer cosas, yo creo que sí, puedo hacer algo. Y entonces yo todos los fines de semana donde había campañas, me iba a donde hubiera campañas. Mira. Y era un problema, porque el físico no me ayudaba, entonces a cada rato me detenía la Federal de Seguridad, que porque era espía, que porque era no sé qué, era no sé cuánto, después que porque era guerrillera, bueno, todo me pasó en esa época de la vida, y otra vez, sin pedir un favor, sin hacer una llamada de teléfono, ni nada. O sea, ¿Que las tenías ahí? Todas, pero pues no. Y entonces yo hacía tarjetas, y en las tarjetas yo esperaba que terminara el evento, el meeting, la reunión o el discurso, y buscaba al candidato o al coordinador o a alguien cercano y le daba mis tarjetas. Y ya me iba. Y en enero del 86... O sea, las tarjetas con lo que veías tú, con lo lo que había que corregir. Lo que tú veías, decías, a ver, yo veo esto. Estoy hablando de una época donde el PRI hacía todo. Correcto. Donde el PRI hacía todo. Y entonces pues, yo sacaba ahí mis genialidades, ¿no?
Y en enero del 86, en Zongolica hay un evento. Zongolica es el municipio más pobre de mi estado y es el segundo o tercero hasta la fecha más pobre del país. Tenía don Fernando Gutiérrez Barrios un evento como candidato a gobernador. Y estoy haciendo mi tarjeta y llegan y me tocan en el hombro y es uno de mis maestros en el ITAM, en la maestría, y me dice, ¿qué estás haciendo, René Mariani? Le digo, pues estoy haciendo unas tarjetas porque creo que el candidato tiene que corregir algunas cosas. Me dice, don Fernando, ¿sabes qué me estás diciendo? Le digo, sí, don Fernando tiene que corregir unas cosas. Y entonces me dice René, oye, ¿y cuánto cobras por eso? Y la verdad yo me quedé como paleta en shock. Yo no sabía que por hacer unas tarjetas podías cobrar. Y bueno, desde ahí me eché a perder. Es lo que veo. Y entonces ahí nace la consultoría política en México. O sea, no sé cuando nazca, Gisela cobró su primer sueldo por darse unas tarjetas, muchas gracias, de esto estamos viviendo. No sé si ahí nazca la consultoría, pero para mí, ya como una actividad profesional y demás, efectivamente ahí nació, porque yo no sabía que por asesorar y por estas cosas tú podías cobrar. Claro, porque antes, para que también lo sepan la gente, quien llevaba la comunicación era un político, quien hacía las tarjetas era un político o pretendía ir creciendo políticamente. O sea, no había externos haciendo. No. Tal vez las encuestas las hacían las dependencias de gobierno cuando llevaban algún programa. O sea, no había encuestadores como tal, ¿no? Entonces, en esa época seguramente voy a empezar a investigar bien, pero podemos estar ante la primer consultora política en México. O sea, de cobrar. No sé si la primera, pero insisto, para mí fue... ¿Y mujer? Seguro. Eso definitivamente ¿Y mujer? creo que Seguro. sí. Porque en el campo de la investigación ya estaba tu mamá, estaba Cristina Covarrubias, estaba... Pues ya está. Ya estaban, eran que daban los datos, estaba Bazáñez. O sea, pero era más que la parte de estrategia, No había. la parte de investigación. Sí. La parte de investigación que mucho venía de la investigación comercial y de ahí pues adaptada a lo que es la parte de la investigación política. Pero así empecé. Que esto me parece muy bien agarrar el tema porque, mira, yo veo que la gente, sobre todo los electores que ven estas campañas y da morbo siempre el tema de ver una campaña y genera, es una industria que genera dinero y genera poder, y este poder que da morbo. Ahorita que dices de la investigación, la estrategia, la comunicación, hablabas hace ratito de la inteligencia artificial, ¿cómo acomodarías, digamos, en un mapa mental este tema de todo lo que se puede hacer? Te lo pregunto con toda maldad, Gisela, porque hoy hay gente que cree que porque llevas las redes sociales, eres el estratega de la campaña. Porque el que lleve las redes sociales, el que sube el mejor video y el que tenga más likes en un video, ¿es el estratega de la campaña o es el que ganó la campaña? O hay quien dice, pongo un ejemplo, de que el que hace la investigación no debe hacer estrategia, porque se está evaluando a sí mismo, ¿no? Hay quien dice que si no haces tú la investigación no puedes hacer la estrategia. La inteligencia artificial, ¿dónde entra? Las redes, todo esto. ¿Cómo pondrías en un mapa la consultoría política? ¿Cómo debiera de funcionar, me refiero? Mira, yo te diría que ha cambiado mucho. Yo soy de las, pues primero obviamente pionera en el tema de la consultoría y el marketing político en México, y eso me llevó a hacer todo. Lo único que no hacía yo era el postelectoral, o sea, la defensa jurídica del triunfo. Okay. O la impugnación de la elección en caso de no haber ganado. Pero todo lo demás lo hacía yo. Bueno,
armé mi equipo y mi empresa y todo Sí, sí, lo sí, demás sí, sí, sí. y hacemos todo. Pero esto fue evolucionando de una manera en que tienes especialistas para todo, desde cómo enseñarle al candidato a respirar, Sí, sí, sí. cómo pararse, cómo prepararse para un debate, cómo decir, cómo no decir, cómo vestirse, cómo no vestirse. Todo eso ya hay especialistas para cada cosa. Nada más que eso, sin el estratega general de la campaña no funciona. ¿Por qué? Porque lo que hace el estratega es tener la película y la visión completa y de, bueno, se necesita esto, se necesita esto, se necesita esto, pero cada una de estas cosas van alineadas a la estrategia. Y la estrategia empieza y tiene que definirse primero con un análisis del contexto, con un análisis de cómo han sido los procesos electorales, que en eso ustedes siempre se han distinguido por esa parte desde los tiempos con tu mamá, con María. ¿Qué quiere la gente? ¿Y cuántos votos necesitamos para ganar? Y sobre eso es que haces el planteamiento. Y entonces tú como estratega, pues dices, bueno, necesito al de redes, necesito al de publicidad, necesito al de tierra, o sea. Pero creo que donde estamos viendo problemas serios es justamente en lo que acabas de comentar, que cada una de las partes ya se cree el estratega. Oye. Y las campañas no jalan así. O sea, El riesgo. a la mejor hay algunas que han funcionado así, pero yo te garantizo que el 80% de las campañas no tienen margen para funcionar con 500 generales en una campaña. No hay manera. Sí, Porque la campaña tiene que volverse orden. Tú dices muy fácil decir cuántos votos se necesitan para ganar, pero yo he estado en campañas, Gisela, que tú le dices al de redes, porque te trae un concepto y mira, yo creo que debe salir vestido de verde y viendo para arriba y te haces eso y le dices, perfecto, ¿y cuántos votos necesitamos para ganar? Todos, dicen, ¿no? 50 más 1, ¿no? Y entonces hacen una serie de ocurrencias a ver a cuál le pegan, ¿no? Y yo he visto que eso le ha costado, lo acabamos de ver, para mi forma de ver las cosas, en la campaña de Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República. Me pareció que hubieron muchísimas ocurrencias, se veía que había varios grupos, se veía que había poco estratega, o muchos, no lo sé porque no estuve enterado, y eso les pasó. Eso qué bueno que lo comentas. Como vemos, nos has dicho, cosa que también comparto contigo, yo también, pues por ser hijo de María de las Heras, me tocó estar en reuniones donde yo veía gente y yo decía, yo quiero hacer eso, ¿no? Uno tiene papás, los tuyos, pues por lo que veo, pocos los han tenido, ¿no? Estás hablando de presidentes de la República, estás hablando de secretarios de gobernación, gobernadores, pero esto te ha llevado a hacer, no sé qué, más de 40 campañas a gobernador. Llevo 42 campañas A de gobernador, no sé cuántas. He ganado 36. Además has dirigido junto con ellos, ¿no? Esa es la primera pregunta sería, ¿sí tienes responsabilidad en el ejercicio del poder, Gisela? Es decir, estar ahí al lado. Mira, yo tenía como norma, candidato que yo asesoraba para campaña, no lo asesoraba en el gobierno. ¿Por qué? Cuéntame eso. Yo de eso pido mi limosna. No, porque a nosotros nos toca hacer la oferta política. Ok. Y sabemos que sí se va a cumplir y que no. Entonces, sí era un tema complicado. Entonces, pues ganábamos, yo agarraba mis chivas, me iba y el candidato o la candidata ganadora, pues querían que los asesorara yo ya en el ejercicio de gobierno y no. Entonces sí he asesorado y a muchos que no les he llevado su campaña ya en el ejercicio de gobierno. Pero hubo alguien por ahí que se llama José Rosa Saiz Puro,
que nosotros le llevamos su campaña en el, ¿qué fue? Pues, ¿A gobernador? No, alcalde de Durango. ¿Habrá sido en el 2010, pues? No, él fue candidato en el 2000 y algo, ya no me acuerdo. Llevo más de 400 campañas, entonces perdón por el lapsus. Y entonces Perdóname, él fue candidato en el 2016 a gobernador. Sí, pero antes compitió contra Ismael en el 2010. 2010, entonces, sí. Él es candidato a alcalde. Un amigo mío que fue mi alumno en el diplomado en el ITAM, Samuel Aguilar, me dice, oye, necesito que le eches una mano, y ya me vino a ver a México y todo lo demás, y yo lo agarré como, no me acuerdo si 4 o 6 puntos abajo del candidato del PAN, el caso es que gana. Y ganando me dice, Pepe, pues quiero que me asesores como alcalde. Le dije, Pepe, como norma no asesoro a los candidatos porque... Y entonces me dice, dame un año y verás que voy a cumplir. Y entonces me buscó al año y medio y ya había cumplido el 80% de las promesas de campaña y él quería ser gobernador. Entonces, pues ya le digo, órale, va. A los 2 años se había cumplido el 100% y pues a prepararnos para la gubernatura. Pierde el proceso interno contra Ismael Hernández de Heras. Y pues bueno, y entonces dije, bueno, si más o menos teníamos por la información, la investigación, todo lo demás de qué se puede ofrecer, pues yo creo que sí podemos ayudar a que cumplan las promesas. Y gracias a él rompí ese esquema de que no asesoraba yo a los candidatos que ganaban, ¿no? Pero es una tarea difícil porque al final de cuentas tú haces muchas cosas en la campaña para ganar. Sí. De nada sirve hacer tus... No es lo mismo borracho que cantinero. Exacto, no sirve de nada tener mariposas en la cabeza de qué vas a hacer como alcalde o como gobernador o como presidente si no ganaste la elección. Sí, y mi pregunta también iba un poco en el sentido de que hoy también, perdonen que yo esté comparando, pero yo me hice en otra escuela. Muy fácil dar recomendaciones de ocurrencias a quienes toman las decisiones en este país. Y una mala recomendación puede afectar a millones. O sea, esto se juega con responsabilidad porque estás muy cerca del poder, Gisela. Es decir, una investigación tuya, una recomendación tuya puede terminar en una de esas firmas como las que tú decías que te cambiaron la forma de ver la consultoría, ¿correcto? Así es. Y bueno, esa es la otra parte también que tiene que ver con, pues, quieras o no, construyes un prestigio. Sí. Entre leyendas y entre mitos y te googlean y hay muchas historias y demás, pero al final del día es un prestigio que vas construyendo a lo largo de los años que en una estupidez se pierde. Y 36 de 40 campañas dice que no han sido muchas estupideces por lo menos. Entonces sí es un tema que te planteas. Y sobre todo en la parte de hasta dónde es viable, qué puedes ofrecer con tal de ganar una elección. Sí, debe ser. Hablando de famas, yo sí te quiero preguntar, Gisela, ¿por qué esa fama de dura, de guerrera? Yo he escuchado, déjame confesarte que he escuchado, oye, pero pues si ya tenías esta estratega y no sé qué, ¿por qué contratas a Gisela? Y te contestan, es que prefiero tenerla de este lado que enfrente. ¿Por qué esa fama? ¿De qué se trata esa fama? No, bueno, yo siempre tengo un compromiso con quien me contrata de ganar la elección. Ahora, soy muy ruda, soy muy dura, sí, quizás son mis orígenes alemanes y que eso fue lo que me enseñaron,
Pero conmigo es un tema de orden y disciplina, y eso es lo que en una campaña cuesta mucho trabajo, porque si el candidato o la candidata son un desastre y son un caos, no hay manera de que pongas orden y disciplina en la campaña. Sí. Y más cuando ya los procesos son tan competitivos. O sea, ya es muy difícil que tengas candidatos con tantas ventajas, con la excepción de lo que fue en este caso Claudia, por ejemplo, que pues iba en caballo de Hacienda. Yo te diría, López Obrador en el 18 pues ya iba muy pintado, pero no la tuvo fácil ni en el 2006 ni en el 12. No, bueno. Entonces, si tú no empiezas con este principio de orden y disciplina, y es lo que a muchos les molesta, Sí. de cómo una vieja viene a poner orden También un disciplina. poco la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Y ahora También. más, porque antes era, es correcto de que antes era, Gisela es la estratega y se acabó, ¿no? Ella va a llevar todo, ya pues ya decías, si eras estratega decías, pues ya no voy a tener chamba ahí. Y ahora es al revés, como que ahora todos están en todas las campañas, ¿no? Llaman a todos, ¿correcto? Imagínate el desorden que es eso, o sea, es una locura, no debe funcionar. Una de las no es fama, porque uno de los apodos o De los muchos. de los muchos que tiene Gisela es la maestra. Así como me contabas también, regreso al tema de que tenías muchos papás, además de tener muchos alumnos, y dar un curso, una maestría es ahora. No, un diplomado. Es un diplomado durante muchísimos años en una de las instituciones más prestigiadas de este país, que es el ITAM. Es famoso ya, todo el mundo ahora ves, todos los candidatos han sido alumnos de Gisela, pero a donde quiero llegar es que así como tuviste papás, en esto, maestra, también se han tenido hijos alumnos que crecen, se dedican a esto, pero también hijos candidatos o gobernantes o políticos que crecieron contigo, que tal vez el gobernador te encargó su campaña, tú los formaste, los hiciste, y sí debe haber unos que dices, ¿a qué hora se me salió del huacal? Bueno, pues, así pasa. Hay otros que desconocen a la maestra. Hay otros que tienen un reto personal en el tema de la consultoría, y cuando están asesorando una campaña y están del otro lado de donde estoy yo, pues es esa parte de ganarle a la maestra, que es todo un reto. Pero bueno, insisto, es parte. Nunca me he tomado el tiempo de hacer el análisis de a cuánta gente le he dado clases. Creo que son miles. No se imagina. Miles en estos 41 años que llevo dando clases. Y siempre a donde vaya, es una cosa impresionante. Y te platico una anécdota. Hace unas 2 meses estaba yo desayunando ahí en el Bajío, y estaba yo esperando que llegaran uno de mis consultores. Y en la mesa de junto está un señor más grande y 2 niños. Me metí al TikTok desde noviembre del año pasado porque estaba yo en el tema de ver la apatía de los jóvenes para participar en la elección. Y me meto al TikTok como un ejercicio de motivar a los jóvenes a que participaran en la elección, no importando por quién votaran, sino que participaran. Entonces, bueno, he hecho cada cosa en el TikTok, que si pueden síganme en mi TikTok. Y se para uno de los niños y me dice, oye, soy tu fan. Y yo me quedé, pues, bolas, que gustan, ni los canijos de mis nietos, ¿no? O sea, soy tu fan, a mí me encanta la política, tengo 11 años, soy el presidente de los quintos de primaria de mi escuela y quiero ser el mejor presidente que han tenido los quintos de primaria. Le dije, qué buena onda. Le digo, oye, ¿podemos grabar un video? Y entonces me paro y le digo al papá, oiga, ¿me permite grabar un video con su hijo? Me dice, es que es su fan. Y yo nada más le doy acceso al TikTok, pero él no puede subir ni bajar nada, pero a usted la sigue de noche, de mañana. Y entonces el señor le dice al señor más grande, mira, ella es
Gisela Rubach, la maestra de mi hermano, que tanto te platicó, que le marcó su vida. Y entonces dices, pues así es el mundo, ¿no? Y ya grabé el video con el chavito, se llama Armando, y esto fue antes de los debates. Pregúntame las noches de los debates, yo en programa de tele y todo lo demás, de los postdebates y demás, ¿quién me estaba mandando mensajes por el TikTok? Armando. De por qué se atacan, por qué no dan propuestas, por qué no entienden, 11 años, por qué no entienden que la gente lo que quiere es oír qué van a hacer y demás. Entonces dices... A ese pobre ya le picó el mismo bicho. No, sí, ese ya quedó está condenado. tocado. Pero mi argumento es que esa generación de Armando, o sea, estos chavitos que tienen 11, 12, 13 años, son los que van a cambiar el tema de la política. Eso me gustaría. ¿Cómo ves, Gisela? ¿A dónde va esto? ¿A dónde va la consultoría en este país? ¿A dónde va esta tecnología? ¿Dónde debemos ir para buscar seguir en este asunto responsablemente en la consultoría política? Mira, yo creo que ya no podemos dar marcha atrás con el tema de la irrupción y la llegada de la tecnología, las redes sociales. Ahora ya estamos hablando del metaverso, ya estamos hablando de hacer campañas que ya no necesitas ir a un meeting, agarras, te pones tus lentes y estás en el meeting, recibes el mensaje del candidato, ahí puedes votar, o sea, para allá vamos. Y ya es una realidad, ya pasó en Francia, ya pasó en Turquía, en Japón seguramente el año que entra van a votar por el primer robot alcalde en el municipio de Tokio. Hubo elecciones hace 3 años, este robot con características femeninas, recordemos que este es el siglo de la mujer y la feminización de la política, quedó en tercer lugar. Y ahorita lleva 2 años y medio tocando puertas, preguntándole a la gente si quieren que sea candidato. Y su argumento es que él no es corrupto. En Japón el tema de la corrupción es un tema severo. Y es prácticamente la única propuesta que tiene. 92% de las personas le han contestado que sí quieren que sea candidato. Yo creo que va a ser el primer caso de un alcalde alimentado con Big Data, inteligencia artificial, machine learning. Todo lo tiene porque tú le abres la puerta y en ese momento tiene tu identificación biométrica completa, sabe que te duele si tienes perros, si no, que sientes que quieres, a ese nivel hemos llegado. No sé ustedes, yo estoy sintiendo angustia en el estómago. No, pero para allá vamos. ¿Pero por qué vamos para allá? Porque los chavos están todo el día aquí. Están en todo el tema del gaming y tú el tema del gaming ya no lo puedes dejar fuera de las campañas. Esa conexión que se tiene en el gaming, veamos los torneos, ningún político en el mundo tiene el poder de cualquiera de estos líderes dentro del gaming que hace sus torneos de cientos de millones de seguidores. Y demás. Y la pandemia vino como a darnos permiso de estar en la casa, ¿no? O sea, ya lo puedes hacer desde tu casa y está bien, ya nos los vino a hacer. Ahora, no te va a quitar de que en los lugares donde no tienes conectividad todavía y demás, sigas haciendo las campañas como siempre se han hecho. Pero no podemos decir que la llegada y la irrupción de la tecnología en las campañas es para mal. Creo que sería un gran error, sobre todo te hablo de mi generación. Yo me metí a hacer una maestría en gobierno y tecnología para entender qué pasa, para entender qué mundo le viene a mis nietos. Y nada más te hablo de una brecha generacional. Tengo 2 nietos de 18 y tengo una de 9. Y en medio tengo 2 de 16, uno de 15 y la de 9. Estos de 18 no tienen que hacer nada con la que tiene 9 años. Sí, ya está en otro nivel. No, o sea, les da clase. Sí. Entonces... Y cada vez va a ser más rápido y más rápido y más rápido. Claro, entonces dices, ¿cómo quieres negar
que la tecnología no está influyendo. Ahora, tiene también su chiste, su contexto y su forma de tienes que hacer otro tipo de mensajes, tienes toda la información para decirle a cada lector lo que quiere oír. O sea, ya llegamos a ese, ya llegamos a ese nivel, para bien o para mal. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ese es como, tienes la información, ya cada quien sabe cómo la usa. O sea, como eran las campañas en la ley de Herodes y en las delicias del poder de la India María, eso ya es historia en el país. Fíjate que me gustaría preguntarte, porque más bien que nos contaras, porque yo ya me la sé y la disfruté muchísimo, no la que lo haya disfrutado, sino has tenido muchas anécdotas, unas no tan padres, algunas de mucho peligro, porque te metes en lugares y contra gente que no son buenos, ¿no? Y has pasado por unas cosas terribles. ¿Alguna que te acuerdes que nos quisieras contar? Como, no sé, Tlaxcala. No, bueno, Tlaxcala fue un tema, estaba Anabel Ábalos, candidata del PRI a la gubernatura, todavía presidenta municipal, preparando su informe de gobierno, y estábamos cerca de 16 personas en su casa, y ella tiene un despacho en la parte de arriba y la parte de abajo es donde estaba todo el equipo. Yo tenía que dar una clase, entonces yo estoy en la parte de arriba, y de repente veo a un tipo enfrente de mí con un cuerno de chivo, a otro güey acá, me bajan la cámara en la computadora y dije, no, pues ya me cargó la tía de las muchachas. Me levantan a empujones y a la hora de bajarme por la rampa me venían empujando, yo tengo un problema en la rodilla izquierda, le digo, no hay bronca, yo camino. Le digo, nomás que tengo una bronca en la rodilla izquierda, me voy a caer. Entro a la casa y veo a todos tirados en el piso, como con 5 o 6 cuates más encapuchados, todos metidos ahí. Tírese al suelo, nos amarran a todos con agujetas, siempre nos amarraban de 2 en 2 y gritos, tamborazos y de repente un silencio total. Y pues nadie levantábamos la cabeza, ¿no? Y por cierto, uno de los tirados ahí en el suelo era el jefe de seguridad del municipio de Tlaxcala, ¿no? Entonces dices, bueno, interesante. Y de repente se oyen ruidos, policía, que no sé qué, y pues la neta no sabes qué hacer, ¿no? Sí. Y una de las secretarias de Anabel me dice, maestra, ya me pude desamarrar, ya la desamarro ahorita. Digo, no, vuélvete a amarrar porque no sabemos quiénes son los que llegaron. Y bueno, pues ya nos fueron desamarrando y pues sí es una... No, para que sepan que también sí dedicarse a esto trae sus... Es una experiencia, pero quizás la más... He vivido muchas, pero quizás la más dura fue en El Salvador, asesorando al Frente Farabundo Martí, en una campaña presidencial. Por los acuerdos de Chapultepec se decide darle a la guerrilla salida política como partidos políticos, tanto en El Salvador, en Guatemala y demás, ¿no? Y entonces presento un ajuste a la estrategia y los dos candidatos pues eran los dos comandantes, un hombre y una mujer, del Frente Farabundo Martí, que era su primera participación en una campaña electoral, ¿no? Pues ahí era el tema de ganar votos, no a balazos, sino convenciendo a la gente y demás. Entonces hago una propuesta porque el candidato estaba muy terco y aferrado en que quería que la propuesta número 1 de su campaña fuera la pena de muerte. Y entonces yo alegaba que cómo podía ofrecer la pena de muerte, para que vean, les estoy hablando del 99, los temas de inseguridad en El Salvador eran igualitos que como cuando llegó Bukele a poner orden ahí con las maras y demás. Y entonces estaba necio que quería pena de muerte y le dije, candidato, no hay manera
Ustedes vienen de la guerrilla, mataron, hicieron, demás. Nadie les va a creer pena de muerte. La propuesta es cómo generar empleo, cómo traer inversión y cómo ser ustedes garantes de un Estado de Derecho. Eso fue lo último que me acuerdo. Y de lo siguiente que me acuerdo es abrir los ojos con un dolor de cabeza terrible y 5 mayas viéndome así. No. ¿Y qué dijiste? No, ya. No, pues yo no sabía qué onda, o sea, era tal el dolor de cabeza y esos rostros fue una cosa, pues parece que me echaron una cajuela y me fueron a tirar ahí cerca de Guatemala. Y ahí estuve con ellos que no hablaban, por cierto, español, yo sin pasaporte, sin nada, con lo que llevaba vestida, todo esto lleno de sangre y demás. ¿Te dieron un cachazo? Sí, me dieron un cachazo. ¿Y te llevaron quién sabe dónde? Ay, no, qué bueno. Gracias a un padrecito de la comunidad que tenía una camionetita Ford toda destartalada, yo creo que como 50 o no sé qué. Sí. Me llevó a Tapachula y ya de ahí me prestaron un teléfono y ya me trajeron a México, pero sí fue un tema. No, imagínate. Entonces sí hemos tenido historias y como Hombre, esa muchas más. puedo bueno. imaginar. Oye, estamos terminando, vamos a cerrar ya, vamos hacia esto. A mí me encantaría que me contaras, yo sé de muchas, hay muchas sorpresas en esto, yo sé que tú tienes por ahí una frase que en esto no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿no? Y esa me gusta muchísimo, esa frase, de hecho la uso bastante. No me vayas a cobrar copyright, pero la uso, te doy crédito siempre. No, fíjate que siempre he dicho que el monopolio del conocimiento es una verdadera estupidez, porque te vas al agujero y ¿de qué sirvió? Sí, exacto. Entonces, no. adelante. Esa frase la uso y la voy a seguir usando mucho porque cuesta mucho explicarle a los clientes, sobre todo a los equipos, cómo vienen las cosas, ¿no? Pero basado en esas sorpresas, en esas coyunturas que nos cuentas de campaña, me encantaría que para terminar me contaras cuál crees que ha sido, porque victorias tenemos muchas, pero cuál será tu mejor derrota. Es decir, siempre hablamos de lo que ganamos y aprendemos poco de lo que ganamos, aprendemos mucho más de lo que Yo te diría, perdemos. no de la mejor derrota, sino la que más me dolió. A ver. La campaña que más me ha dolido y que se haya perdido fue la campaña de la candidata a gobernadora Cocoa Calderón Michoacán. en Michoacán. Una campaña donde nada paró a Cocoa, donde fue la única candidata que fue absolutamente a todos los municipios de Michoacán, con muchísimas complicaciones, porque hacer una campaña como hermana del presidente, con todo el tema del Estado Mayor Presidencial, que es un verdadero cohete, el pasar, autorizar, ordenar y todo lo demás. Ella agarrar el megáfono casi ahí en Tumbiscatillo, en la plaza, y gritarle a la tuta: te estoy viendo, observando que estás ahí, sal, aquí estoy, que no sé qué, y todos tragando saliva, ¿no? Sí. Donde nos habían dado exactamente 1:15 para entrar y salir. A ese nivel fue esa campaña en Michoacán, como en muchas de este país, donde tú tienes que acordar, negociar y demás, te dan un papelito de tal hora de entrada y tal hora de salida. Y si no estás en la salida, pues ahí se acabó la historia. Pero una mujer con ese empuje, con esas ganas, con ese no tenerle miedo y demás, y perder por los pactos que se hicieron justamente con los templarios y demás, para que ganara el entonces candidato de PRI. Entonces sí es un tema, y la ironía de la vida es que la vida da muchas vueltas.
Yo regreso a Michoacán en el 2014 con el tema del Plan Michoacán del presidente Peña Nieto para pues, tratar de pacificar Michoacán, ¿no? Entonces, pero esa ha sido para mí, yo te diría, en lo personal, la que más me dolió, porque perdimos por el 3% o algo así, porque quien iba a coordinar un montón de cosas se muere una semana antes de la elección cuando se cae su helicóptero aquí en el Estado de México, que era el secretario de Gobernación. Entonces se conjuntan, tú puedes planear, puedes hacer, pero hay temas de coyuntura que no están en tus manos. Al final el consultor, el estratega, la campaña per se, no puede controlar todo. No está en sus manos y hay cosas que eso. Pues Gisela, yo agradecidísimo de que me hayas acompañado en la guarida del encuestador en esta primer temporada donde voy a tratar de sacar. A mí, déjame decirte que una de las cosas que me han funcionado muchísimo es haber crecido entre ustedes, haber coincidido con ustedes, yo ahí cargando el portafolio y aprendido a todo y a todos. Tenemos varias cosas en común, además de andar en moto y estos políticos que nos han tocado y nos metieron en esto. Te agradezco muchísimo, ojalá que por medio de esto también podamos inspirar a muchos consultores que lo hagan como debe hacerse y no nada más de ocurrencias. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Rodrigo, muchas gracias y bueno, las patoaventuras siguen mientras seguimos por acá, entonces pues habrá todavía mucho que hacer y mucho que contar. No, correcto, ya nos dijiste para dónde va esto y estoy convencido de que vas a ser de las primeras que le van a poner orden a lo que viene. Muchas gracias, Gisela. Gracias a ti.